El ascensor descendió lentamente a las entrañas de la Tierra a 30 metros, luego a 200 y luego más. Mientras lo hacía, llevó a Phil Schneider del brillante sol del desierto a la oscuridad desconocida. Corría el año 1979 y Schneider, un geólogo y experto en explosivos, había sido contratado como parte de un equipo que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos en la expansión de una base militar subterránea cerca de la pequeña ciudad de Dulce, Nuevo México. El trabajo de Schneider consistía en descender a un pozo exploratorio y evaluar las capas de roca debajo de la superficie para determinar qué tipos de explosivos serían necesarios para un mayor desarrollo. Tenía experiencia con este tipo de cosas, pero ese día Schneider se sintió incómodo. Cuando su equipo había perforado el pozo, había salido un extraño aire negro que Schneider nunca había visto antes. Ahora estaba vestido con un traje protector. Se dirigía al fondo del pozo con una serie de boinas verdes armadas a su lado. ¿Qué estaban esperando?, él se preguntó. El propio Schneider estaba armado con una pistola que esperaba no tener ninguna razón para usar. En la parte inferior del ascensor, Schneider se puso a explorar a través de las cavernas aparentemente naturales escondidas en esas profundidades. De repente, dobló una esquina y se encontró cara a cara con algo insondable. Allí, a solo unos metros frente a él, había 3 seres extraordinarios. Eran humanoides, pero grises y húmedos, con cabezas descomunales y grandes ojos negros enfocados directamente en Schneider. 2 eran bajos, quizás 4 pies de alto, mientras que el tercero medía más de 2 metros. Cuando las criaturas comenzaron a moverse hacia él, Schneider entró en pánico y sacó su pistola disparando rápidamente a las 2 criaturas más pequeñas y matándolas. En ese momento, la gran criatura movió su mano en un círculo y disparó un rayo de luz azul. El rayo golpeó a Schneider tirándolo de espaldas, le abrió el estómago y le voló 3 dedos en el proceso. La criatura se movió hacia Schneider como para acabar con él, cuando de repente un equipo de boinas verdes, agitados por el sonido de los disparos, apareció por la esquina con las armas desenvainadas. Fueron recibidos por un grupo de criaturas grises similares corriendo desde la otra dirección. Sin previo aviso, la muerte estaba alrededor de Schneider. Una batalla feroz estalló mientras yacía en la tierra sin poder moverse. Justo cuando pensaba que su propia muerte estaba sobre él, sintió las fuertes manos de una boina verde sacándolo de la pelea y arrojándolo al elevador de regreso a la superficie, salvando su vida mientras la matanza continuaba. Lo último que vio Schneider cuando el ascensor comenzó a subir fue la boina verde que lo había salvado, golpeado por un rayo de luz azul. Esta fue la historia que Phil Schneider contó en 1995 a una audiencia cautivada en la exposición anual de preparación en el condado de Orange, California. Al escucharla por primera vez, la historia puede parecer increíble, hasta ese momento en que Schneider levanta lentamente la mano izquierda para revelar 3 dedos faltantes que le dan a sus palabras una cualidad visceral: cicatrices de batalla. En otra entrevista, incluso mostró cicatrices en el estómago y el pecho. Y no tiene antecedentes médicos de operaciones de este tipo. ¿Podría su historia ser realmente cierta? ¿Podría Schneider realmente haber sorprendido en sus palabras a toda una base subterránea de alienígenas existentes y haber vivido para contar la historia? ¿O tal vez la historia de Schneider apenas comienza a rascar la superficie? Temprano en la mañana del 8 de julio de 1996, el ganadero Jesse González se dirigía a revisar su rebaño en las afueras de Arroyo Hondo, Nuevo México, a unas 120 millas al sureste de Dulce. Cuando llegó, lo que descubrió lo sorprendió. Su preciado toro yacía muerto en el suelo, pero no solo muerto, mutilado. Le faltaba la lengua y los ojos, así como los genitales, y le habían quitado un parche de piel de la mandíbula inferior. Curiosamente, los bordes de las heridas eran lisos y oscuros, como si hubieran sido quemados o cortados con un láser.
He visto lo que le hacen los depredadores a una vaca, le dijo González a un periódico local. La rasgan con los dientes y es raída. No podría haber hecho un corte tan limpio si hubiera usado una navaja. Además, el toro parecía como si todo hubiera sido succionado como si fuera un peluche desinflado. Sin embargo, no había sangre alrededor del cuerpo. Soy un cazador profesional de ciervos y alces y sacrifico mis propios animales para obtener carne. Entonces sé cómo se ve cuando le arrancas las tripas a un animal, explicó González. Esto no lo hizo nada humano. Pero si no es ni un depredador ni un humano, ¿entonces qué? Quizás lo más inquietante de la historia de González es que no es tan inusual. Durante décadas han surgido informes de todo el país de personas que han descubierto animales misteriosamente mutilados, casi siempre con las mismas características grotescas. Los ojos, la lengua y los genitales removidos, el cuerpo desinflado y falta de sangre a su alrededor. En la década de 1970, el problema se agravó tanto que el FBI abrió una investigación sobre el asunto, pero sus hallazgos no fueron concluyentes. Todo esto es lo suficientemente aterrador, pero desafortunadamente no se trata solo de animales. En marzo de 1956, el sargento Jonathan P. Lovett y el mayor William Cunningham partieron de la base de la Fuerza Aérea de Holloman en el sur de Nuevo México con la tarea de buscar escombros de una reciente prueba de cohetes que había explotado en algún lugar del desierto de Arenas Blancas. Al llegar a la zona, los dos hombres partieron a pie en direcciones opuestas. Cuando el mayor Cunningham llegó a la cima de una de las dunas de arena, un grito espeluznante atravesó de repente el aire detrás de él. Se precipitó hacia la fuente del grito a toda velocidad, y mientras lo hacía, fue recibido por una escena horrible. Allí estaba Lovett siendo arrastrado por la arena del desierto por una especie de brazo largo y serpenteante que estaba envuelto alrededor de sus piernas. El brazo emanaba de una ominosa nave plateada que flotaba en el aire a unos 20 pies de distancia. Cunningham estaba desesperado por ayudar a su colega, pero parecía estar congelado en su lugar como si estuviera paralizado. No podía hacer mucho más que ver cómo Lovett entraba en la nave y se alejaba a toda velocidad. Mientras lo hacía, Cunningham pudo moverse de nuevo de inmediato, corrió hacia su jeep y llamó por radio a la base de la Fuerza Aérea para decirles lo que había sucedido. Aquellos en la base informaron a Cunningham que su radar estaba detectando algo que se movía a velocidades increíbles, pero no podían decir qué era ni hacia dónde se dirigía. Desamparado, Cunningham regresó a la base. El paradero de Lovett es desconocido. Poco después, la Fuerza Aérea comenzó una búsqueda masiva en el área en un radio de 100 millas para tratar de localizar a Lovett y determinar qué había sucedido. No encontraron nada. Luego, 3 días después, Lovett apareció abruptamente a menos de 10 millas de donde había ocurrido el incidente. Estaba muerto. Su cuerpo desnudo derrumbado en la arena del desierto, mutilado. Le habían quitado los ojos, la lengua y los genitales, y su cuerpo se había desangrado como si lo hubieran desinflado. Pero no había sangre a su alrededor, y más tarde se descubrió que no había sufrido el colapso vascular asociado con la muerte por sangrado. Además, a pesar de que su cuerpo había desaparecido en el desierto durante días, no mostraba signos de descomposición. De hecho, en la arena, a solo unos metros del cuerpo, estaban los cadáveres de carroñeros, como si hubieran muerto mientras intentaban alimentarse de Lovett. Un informe del incidente se registró más tarde en un documento gubernamental de 600 páginas llamado Proyecto Grudge, Reporte 13, parte de una serie de 14 informes compilados por el proyecto titular Grudge, un programa de la Fuerza Aérea encargado de investigar supuestos avistamientos de ovnis en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, hoy en día, los informes 1 a 12 y el informe 14 se han desclasificado y están disponibles en el dominio público, pero no el informe 13. De hecho, el gobierno niega por completo la existencia de un informe 13. Pero, ¿por qué existirían los informes 1 a 12 y el informe 14 si no hubiera 13?
No obstante, lo que se sabe sobre el informe 13 hoy no proviene del dominio público, sino de dos denunciantes que supuestamente tuvieron acceso al informe en la década de 1970. El primero fue el autor y presentador de radio William Cooper, a quien muchos están ansiosos por descartar debido a su extenso trabajo con teorías de conspiración ampliamente criticadas. El segundo, sin embargo, fue Bill English, un capitán condecorado de boina verde que tuvo acceso al informe durante su tiempo en la Fuerza Aérea y luego atestiguó su veracidad. Cabe preguntarse si esta mutilación, que es algo que se sabe que les está sucediendo a los animales, podría estar sucediendo también a los seres humanos, y si es así, ¿por qué? ¿Y por quién o qué? El 3 de julio de 1947, un ranchero llamado Mac Brazel montó a caballo por el accidentado terreno alrededor de Roswell, Nuevo México. Estaba tratando de mantener su mente en su tarea diaria de mover un rebaño de ovejas de un prado a otro, pero era difícil mantenerse concentrado. Como muchos de sus amigos y vecinos, había visto el extraño objeto en forma de disco atravesando el cielo la noche anterior y no podía dejar de pensar en ello. De repente, su mente volvió a enfocarse cuando notó que un terreno que había recorrido innumerables veces antes había cambiado inesperadamente. A su alrededor había grandes trozos de algún tipo de metal y otros extraños escombros de una colina a otra. A Brazel le pareció como si algún tipo de avión hubiera explotado. Se llamó al ejército para investigar y los informes iniciales sorprendieron a la comunidad de Roswell. El aeródromo del ejército de Roswell, RAF, emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que habían recuperado un disco volador, mientras que el periódico Roswell Daily Herald publicó un titular que decía «RAF captura un platillo volante». Pero luego, solo unos días después, la RAF emitió un segundo comunicado de prensa, esta vez negando la existencia de algún disco volador, y en cambio insistió en que los escombros que habían encontrado eran de un globo meteorológico estrellado. El comunicado incluyó fotografías de un oficial de inteligencia llamado Jesse Marcel, que había estado entre los primeros en la escena posando con lo que parecía ser un globo meteorológico destruido. Y así nació la gran conspiración ovni de Roswell. En 2019, aquellos que pensaban que sabían todo lo que había que saber o no saber sobre Roswell se quedaron atónitos cuando más de 30 años después de su muerte, en 1986, se dio a conocer al público el diario personal de Jesse Marcel. Hubo anotaciones de este fatídico momento en 1947 y no hablaban de globos meteorológicos. Encontramos todo tipo de cosas, había escrito Marcel. Había una gran cantidad de una sustancia inusual parecida a un pergamino, que era de color marrón y extremadamente fuerte, y una gran cantidad de pequeñas piezas de metal como papel de aluminio, excepto que no era papel de aluminio. Tenía pequeños números y símbolos que tuvimos que llamar jeroglíficos porque no podía entenderlos. Eran rosas y violetas, parecían pintados. Estos pequeños números no se podían romper, no se podían quemar, ni siquiera harían humo. El material metálico no solo se veía, sino que se comportaba de manera extraña. Tenía memoria. No importa cómo estuviera torcido o enrollado, volvería a su forma original, sin arrugas. Una mujer que vio un trozo enrollado tirado sobre una mesa observó con asombro cómo se desplegaba hasta quedar tan plano y sin arrugas como el tablero de la mesa. Cuando se encendió un soplete de acetileno sobre muestras del material, apenas se calentaron y pudieron manipularse con seguridad un momento o dos después. Uno podría preguntarse por qué Marcel mentiría en algo que solo él estaba leyendo. ¿Esto finalmente demostró que los militares habían encontrado un ovni y luego lo encubrieron? Quizás, pero algunos dicen que encontraron más que eso. A lo largo de los años, numerosos denunciantes se han presentado describiendo lo que hicieron los militares después de que descubrieron los misteriosos escombros, reconstruyendo la trayectoria proyectada del ovni antes del accidente. Siguieron la trayectoria anticipada de 2,5 millas hacia el sureste, donde encontraron una nave más pequeña similar intacta, pero que se había estrellado. Cerca de él estaban los cuerpos de 4 pequeños extraterrestres grises.
Según aquellos como el capitán Oliver Anderson, que voló el avión que vio por primera vez los cuerpos extraterrestres, y el sargento Melvin Brown, que viajó en un camión con los cuerpos después de que fueron encontrados, los extraterrestres medían entre 4 y 5 pies de altura, humanoides pero con cabezas grandes y grandes ojos negros. Fueron recogidos de inmediato y llevados a una base militar, y se les dijo a los involucrados que nunca volvieran a hablar de eso. Pero por supuesto, la gente habla sin importar cuán severamente se les diga que no lo haga, y la historia no terminó allí. Según algunos, el incidente de Roswell sirvió como una especie de primer contacto entre los extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos, iniciando una relación entre los dos que se haría oficial 7 años después, en 1954. Ese año, según las historias, el presidente Dwight D. Eisenhower programó una reunión con representantes alienígenas en una base de la Fuerza Aérea en Nuevo México. Allí se alega que firmó el seminal Tratado Greada. Este tratado contenía un acuerdo histórico que especificaba que los extraterrestres le darían al gobierno de los Estados Unidos acceso a tecnología futurista avanzada, mientras que a cambio el gobierno de los Estados Unidos otorgaría a los extraterrestres permiso para secuestrar algunos animales y un número limitado de seres humanos. Para lograr que Eisenhower se inscribiera, los extraterrestres habían acordado proporcionar al gobierno listas de los humanos secuestrados, así como devolver a los secuestrados a donde los habían sacado y borrar su memoria antes de soltarlos. Sin embargo, después de unos años, quedó claro que los extraterrestres estaban secuestrando más animales y muchas más personas de las permitidas, algunas de las cuales terminaron muertas. Es interesante pensar en este supuesto tratado y su terrible compensación al considerar los increíbles avances tecnológicos que hicieron los Estados Unidos en los años que siguieron inmediatamente. En 5 años se fundó la NASA, se lanzaron satélites espías y se inventaron tanto los láseres como las fibras de carbono. De esta forma, los beneficios del Tratado Greada para el gobierno de los Estados Unidos son bastante obvios. En medio de la Guerra Fría, adquirir tecnología avanzada por cualquier medio necesario ayudaría a los Estados Unidos a ganar. Pero, ¿qué pasa con los extraterrestres? ¿Por qué estaban tan ansiosos por secuestrar animales y personas? John Lear nació en 1942, hijo del legendario inventor y fundador de Learjet, William P. Lear. Lejos de ser eclipsado por su prominente padre, John Lear se convertiría en un piloto de renombre, primero en vuelos comerciales y luego en misiones para la CIA en todo el mundo. Voló más de 100 tipos de aviones, convirtiéndose en el único piloto en poseer todos los certificados de avión de la FAA y estableciendo 18 récords de velocidad, incluido el tiempo más rápido en todo el mundo en un jet Lear, que estableció cuando solo tenía 24 años. Pero en 1985, Lear tuvo la casualidad de tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En una reunión de pilotos de la CIA, Lear estaba hablando con un ex colega llamado Greg Wilson, un hombre que Lear respetaba profundamente y en quien confiaba. Wilson le preguntó a Lear si había visto los crípticos informes de lo que se conoció como el incidente de Lakenheath Bentwaters, una serie de supuestos contactos visuales entre los Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas Británicas y los ovnis en 1956. Cuando Lear dijo que sí, Wilson le informó que los informes no eran una conspiración, que el incidente realmente había sucedido, y él lo sabía porque había estado allí. Con sus creencias fundamentales sobre el mundo sacudidas, Lear comenzó a investigar los ovnis por sí mismo, utilizando su extensa red de contactos de alto nivel obtenidos a lo largo de su carrera para descubrir información a la que otros no tenían acceso. En poco tiempo, Lear se convirtió no solo en un creyente, sino en un líder de quienes buscaban la verdad. Obtuvo acceso a una copia de impresa del Tratado de Greada que, según dijo, era exactamente como se había descrito, pero lo que descubrió fue incluso más allá y se volvió aún más perturbador. En 1990, reveló que había recibido 4 confirmaciones independientes sobre una base subterránea secreta escondida en las profundidades de la Tierra dirigida conjuntamente por la CIA y extraterrestres.
La ubicación de la base, Dulce, Nuevo México. Pero no era simplemente la existencia de la base lo que era tan perturbador, era lo que estaba sucediendo dentro de ella. Lear había aprendido que la base tenía 7 pisos de profundidad, se extendía más de 2 millas en el suelo. Cada piso tenía un propósito de investigación específico y cuanto más bajaba uno, más aterradores se volvían los experimentos. En las propias palabras de Lear, estos experimentos incluyeron la inserción de una pequeña sonda de unos 3 milímetros de tamaño en el cerebro con fines de seguimiento y programación, así como el cruce genético entre extraterrestres y humanos. Peor aún, Lear había aprendido que los extraterrestres tienen un trastorno genético en el que su sistema digestivo está atrofiado y no es funcional. Para mantenerse a sí mismos, usan una enzima o secreción hormonal obtenida de las lenguas y gargantas de vacas o humanos. Esto podría proporcionar una explicación para los animales o humanos descubiertos mutilados y desinflados. Al mismo tiempo que Lear estaba reuniendo estas impactantes revelaciones, había otra figura hablando sobre los horribles sucesos en la base secreta de Dulce, Nuevo México. Phil Schneider. Durante sus discursos, describió los experimentos de empalme genético humano-animal alienígena que estaban teniendo lugar y la cruel y sádica tortura que sufrían los experimentados. Al igual que Lear, Schneider explicó cómo los extraterrestres ven a los humanos como una fuente de alimento utilizando secreciones de las glándulas de humanos y animales para las mezclas de vitaminas en sus alimentos. Sin embargo, Schneider fue más lejos que Lear en un aspecto. Afirmó que sabía la razón por la que los extraterrestres estaban realizando estos experimentos, no por algún tipo de amor retorcido por la ciencia, sino como parte de una agenda extraterrestre que buscaba la toma completa de este planeta. El propósito del cruce y el empalme de genes era crear una raza híbrida extraterrestre humana que tuviera la resistencia física de los humanos junto con las capacidades mentales y psíquicas avanzadas y la cohesión social de los extraterrestres. En otras palabras, los extraterrestres no solo tenían la intención de experimentar con humanos, incluso matarlos para alimentarse, sino reemplazarlos por completo. La peor parte, según Schneider, fue que la base de Dulce estaba lejos de ser la única base que realizaba este tipo de experimentos y perseguía esta agenda. De hecho, en 1995, estimó que existían 131 instalaciones similares en los Estados Unidos, con casi 1.500 más en todo el mundo, todas conectadas por trenes magneto-Leviton que podían alcanzar velocidades de hasta Mach 2. Afirmó que era una vasta red subterránea de alta velocidad que, en su opinión, había sido utilizada por extraterrestres para secuestrar entre 6 y 7 millones de humanos desde que se firmó el Tratado de Greada en 1954. Es por eso que Schneider comenzó a dar discursos en 1995, para intentar dar la alarma antes de que fuera demasiado tarde, y en 1996 comenzaba a ganar algo de tracción. Casi había terminado su primer libro y cada discurso que daba estaba más concurrido que el anterior. Curiosamente, solía comenzar todos estos discursos diciendo lo mismo. Si alguna vez dicen que me suicidé, sabrás que fui asesinado. Quizás tenía una razón para decir esto. Unos años antes, Schneider había comenzado a publicar una revista llamada The Alien Digest con su amigo y colega Ron Rummel, cuyo seudónimo era Creston. Poco después de que comenzaran a publicar, Rummel fue encontrado muerto en un parque en Portland, Oregon, de una herida de bala en la cabeza. La policía dictaminó que fue un suicidio, pero amigos y familiares, incluido Phil Schneider, estaban seguros de que Rummel había sido asesinado. Schneider no quería terminar como su amigo, quería que la gente supiera que no se iba a suicidar, y si se decía que lo había hecho, era mentira. El 17 de enero de 1996, las autoridades encontraron a Phil Schneider muerto en su casa, alertado por amigos y familiares que no habían tenido noticias de Schneider durante casi una semana. Al principio se dijo que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco, hasta que el forense reveló que habían encontrado abrasiones en el cuello de Schneider. Estaba claro que lo habían estrangulado. La historia oficial cambió rápidamente.
No fue un infarto, sino un suicidio. Según la policía, Schneider se había envuelto un catéter de goma alrededor del cuello y se había ahogado hasta morir. Hubo al menos una persona que no se tragó la historia. La ex esposa de Schneider, Cynthia, que lo conocía mejor que nadie. Como ella describió, a Philip le faltaban dedos en la mano izquierda y movimiento limitado en los hombros. Creo que era físicamente imposible para Philip haber sostenido la manguera de goma en su mano izquierda con los dedos faltantes y luego haber envuelto la manguera 3 veces con hombros que tenían movimiento limitado. Además de eso, Schneider tenía un arma de fuego. Si se iba a suicidar, ¿por qué no rápida y fácilmente? Pero hubo más. Cuando después de su muerte Cynthia fue a su apartamento, descubrió que faltaba toda su investigación, todas sus fotografías, sus materiales, sus notas, las diversas medallas alienígenas que había afirmado haber recuperado de la base de Dulce. Parecía casi seguro que se había cometido un acto sucio, pero la policía se negó a investigar. Si alguna vez dicen que me suicidé, sabrás que fui asesinado, había dicho. La pregunta es entonces, si no fue un suicidio, ¿quién mató a Phil Schneider y por qué? Quizás era porque estaba difundiendo un gran secreto de un mundo oculto y una terrible agenda de un futuro al borde del abismo. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.